Las fuentes fluidas. Al igual que el layout podía ser fluido, también las fuentes o tipografía van a poder ser fluidas o flexibles. Y al igual que el layout no siempre era líquido a pesar de adaptarse a dispositivos móviles, sucederá también que muchos diseños que son responsive no van a tener fuentes fluidas. Lo ideal es que para que nuestro diseño web fluido esté verdaderamente completo, utilicemos lo que son las fuentes fluidas. Esto es un tipo de fuente que se adapta también al ancho de ventana del navegador. En este caso, en lugar de utilizar píxeles o puntos para definir lo que sería el tamaño de las fuentes, utilizamos lo que se llaman EMs. Existe una fórmula para las fuentes que nos ayuda a más o menos hacernos una idea de a qué se corresponde un EM. Digamos que si el tamaño predeterminado del navegador es el 100%, y a ese tamaño del navegador la fuente son 16 píxeles, entonces ese será el equivalente a un EM. Quiere decir, el 100% se refiere siempre al tamaño predeterminado del navegador, o sea, al tamaño de fuente predeterminado del navegador. Si esto no se ha modificado, este tamaño predeterminado de fuente del navegador acostumbra a ser 12 puntos o 16 píxeles. Lo que puede suceder es que el usuario, por alguna razón, haya modificado ese tamaño de fuente predeterminado del navegador y pase a ser otra, con lo cual no siempre se va a corresponder la parte amarilla con la parte verde. La parte verde siempre se cumple, es decir, un EM siempre es igual al 100%, al tamaño predeterminado de fuente del navegador. A partir de aquí, si el usuario no lo ha cambiado, nos podemos hacer una idea de que un EM va a ser alrededor de 16 píxeles. ¿Qué desventaja tiene utilizar fuentes flexibles y qué ventaja aportan? Empecemos por la ventaja. Una persona que tenga algún problema de discapacidad visual va a necesitar modificar el tamaño de fuente predeterminado del navegador, seguramente para ampliarla y ver así la letra mejor. De este modo estamos facilitando que el usuario pueda ver la letra según cómo tenga predeterminada la fuente en el navegador. Por contra, el problema estará en que en algunas zonas de la web puede pasarnos que si la letra se amplía en exceso, se nos rompa el diseño, en cuyos casos tendremos que poner una balanza si nos vale la pena o no hacer que esa zona de esa letra, esa tipografía de esa sección sea fluida o quizás para esa sección sea fija. Es el único inconveniente que tendremos. Como siempre, cuanto más cosas fluidas hacemos, mayor experiencia de usuario estamos garantizando, mejor experiencia de usuario garantizamos, pero también mayor dificultad de implementación tenemos. En el caso de CreativaSphere, trabajo con EMs. Esto lo verás porque si cambias el tamaño de fuente del navegador, verás como la letra principal de la web de CreativaSphere también cambia de tamaño. Así que siempre que puedas, es aconsejable que utilices fuentes flexibles utilizando EMs en lugar de píxeles o puntos. Para hacer que las fuentes sean flexibles, vamos a utilizar EMs. En nuestro contenedor vamos a decir que el font size sea de un EM. Si abrimos la web en Firefox, por ejemplo, no vemos ningún cambio. Dices, entonces no está funcionando. Sí. Vamos a ir aquí a nuestra configuración de Firefox, opciones, y le voy a decir que la fuente predeterminada sea, voy a poner algo exagerado, de 40 píxeles. Aceptar. Fíjate cómo automáticamente el tamaño de la fuente de toda la web ha cambiado a mis 40 píxeles. Eso es lo que es las fuentes flexibles. Voy a volver a dejarlo como tenía. Opciones, si por ejemplo aquí le digo, pues yo qué sé, más pequeñito, a 9, muy pequeño, aceptar. Fíjate cómo la fuente se ha hecho súper pequeña. Si yo no le digo nada en las opciones de navegador de Firefox, la fuente, por defecto, aquí voy a decir 15, se va a mostrar como sea por defecto en el navegador. Pero si la persona, lo que sea, ha modificado el tamaño de fuente del navegador porque tiene problemas de discapacidad visual o cualquier otro tipo de problema,
De este modo va a poder verlo en el tamaño que queramos. ¿Qué sucede a veces? Pues que se nos rompe el diseño. Pero también estamos facilitando que nuestra web sea más accesible. Así hemos visto lo que serían las fuentes flexibles en acción.